Después de este terremoto que vivimos en Colombia el 10 de agosto, ¿qué es lo primero que debemos entender de lo que estamos sintiendo emocionalmente? Hay algo que ocurrió con este terremoto y es que nos damos cuenta cómo funcionamos cada uno de nosotros ante una amenaza real. Y hay algo que escuché nombrar que es la culpa del sobreviviente. Si yo estoy en una situación en la que no perdí personas, en la que mi casa está bien y ya hice todo, ya doné, ya fui a ser voluntaria, ya hice todo, pero sigo con esa culpa de es que hay mucha gente buscando a sus familias o perdió a su familia y perdió su casa, ¿yo cómo voy a seguir con mi vida normal? ¿Cómo lo hablamos con nuestros niños también? Mi hija me decía en estos días, mami, enviemos dulces. Los niños no tienen en estos momentos para comer dulces. Enviémosle dulces porque posiblemente no lo tengan y eso les pueda alegrar el día. ¿Cómo puedo acompañar a las personas que sí pasaron por algo catastrófico sin caer en el discurso banal de redes sociales como por lo menos estás vivo, por lo menos sigues bien o se te cayó tu casa pero tienes a tu familia? Como ser realmente empáticos con el dolor del otro. Aquí es importante tener dos cosas vitales, pero muy vitales en cuenta. El terremoto del 10 de agosto nos marcó como colombianos. Y yo no vengo aquí con frases motivacionales de redes sociales que a veces pueden hacernos más daño. Hoy vengo a abrazar a las víctimas que lo perdieron todo y a las familias que ya no tienen a sus seres queridos. Vengo a que hablemos, junto a la psicóloga Viviana, sobre cómo transitar las emociones. Porque si queremos ayudar a otros, primero tenemos que mantenernos bien nosotros mismos. Como nos lo dicen al despegar en un avión, ponte primero tu mascarilla antes de ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo regulamos nuestras emociones para sacar fuerzas y poner todo lo que somos para rescatar al país que queremos? Hola Vivi, qué gusto tenerte aquí, más porque nos convoca algo muy importante como país. Quiero empezar preguntándote, después de este terremoto que vivimos en Colombia el 10 de agosto, ¿qué es lo primero que debemos entender de lo que estamos sintiendo emocionalmente? Es importante que entendamos lo que es natural para nuestro cuerpo. Y hay algo que ocurrió con este terremoto y es que nos damos cuenta cómo funcionamos cada uno de nosotros ante una amenaza real. Y eso es una información valiosísima porque nos está hablando de cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo reaccionamos cada uno de nosotros y nos ayuda a prepararnos mejor tanto física como emocionalmente. Algunas personas se enojaron cuando ocurrió todo esto, algunas quedaron paralizadas y otras se conmocionaron mucho. Pero es importante entender que es normal, que nuestro sistema nervioso está funcionando y está reaccionando ante una amenaza que fue totalmente real y cierta y que nos ha afectado como país. Vivi, ¿y cómo podemos transitar ese estado de alerta en el que quedamos post-terremoto? Es muy importante y relacionado con lo que estaba diciendo ahora de cómo reacciona nuestro cuerpo. Tener la información de nuestro cuerpo es fundamental y es muy valioso. Para muchos de nosotros, una de las cosas que más nos causa dificultad es conocernos a nosotros mismos. Pero en la medida en que nos permitimos esto, sabemos cómo reaccionar. Pero entonces, vamos un poco y el estado de alerta se genera en nuestro cerebro y se genera y se presenta durante un tiempo en específico, ¿vale? Este tiempo en específico lo que está haciendo nuestro cerebro es prepararte ante posibles otras alertas para que tú puedas estar prevenido y puedas sobrevivir, porque esa es como tal la función de esta parte del cerebro llamada la amígdala, que nosotros podamos sobrevivir. Entonces te trae escenarios de qué podría pasar y tú cómo podrías manejarlos. Sin embargo, para muchos, estos escenarios están empezando a generar mucho malestar y ese malestar ocurre en la medida en que nos permitimos vivir más en esos posibles escenarios que en la realidad del aquí y el ahora. Es conocido que las actividades manuales nos permiten estar en el aquí y en el ahora. Y es, por ejemplo, hacer cosas que
manualmente, para algunos va a ser como organizar su espacio, organizar su cuarto, o podemos buscar algunas técnicas como las 5, 4, 3, 2, 1. Pero esta técnica se basa en los 5 sentidos. Entonces, cuando llegan todos estos pensamientos rumiantes, cuando llega todo este malestar, que muchas veces ocurre es en las noches, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a observar 5 objetos. Entonces le voy a pedir a mi cerebro, vas a observar 5 objetos. Entonces, libros, lámpara, micrófono, y los nombro. Es importante que al nombrarlo lo haga y lo verbalice de manera que yo me escuche. No solamente que mi mente lo escuche, sino que yo lo escuche. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a mi cerebro a ubicarse en el aquí, en el ahora, que es lo principal cuando estamos en procesos de ansiedad y en procesos rumiantes o pensamientos intrusivos, esos que llegan como ladrones para quitarnos la paz. Entonces, ya observamos, vamos a escuchar 4 sonidos. Entonces, 4 sonidos que voy a ubicar en el ambiente y me voy a colocar muy atento a 4 sonidos. Voy a tocar 3 cosas, voy a oler 2 cosas y voy a sentir o saborear una cosa. Si nos ubicamos así, eso nos ayuda a ubicarnos en el aquí y en el ahora y salir de ese bucle de pensamientos que nos traen tanto malestar. Este tipo de técnicas, como colocar también los pies sobre la tierra, colocarme descalzo. Si estoy, por ejemplo, acostado y estoy calientito, entonces eso va a hacer que mi proceso de ansiedad a veces pueda subir. ¿Por qué? Porque mi hígado, que es el que genera toda también nuestra alerta, se encuentra calientito y las emociones se encuentran allí. Entonces, si coloco mis pies sobre algo frío, inmediatamente se hackea mi cerebro y vuelca la atención hacia otro aspecto. Eso me ayuda a vivir y salir de ese torbellino de emociones que a veces se convierten en crisis de ansiedad, en crisis de pánico, y es que nuestro cerebro todavía está en esa sensación de que estoy en peligro y de que mi vida está en peligro. Entonces, es vital traer mi cuerpo, recordarle que debe de vivir aquí y ahora. Cuando yo logro eso, ya puedo empezar a trabajar más cosas. Vivi, tú mencionas algo que me parece importante y es que eso pasa mucho en las noches. Y listo, yo logro hacer esa técnica y dormirme. ¿Qué hago si me despierto en la madrugada con esa sensación de puede volver a pasar? Hay una cosa y es lo primero, las alarmas del celular. Las alarmas del celular, claro, todos tenemos ya la aplicación que nos avisa porque entonces empezamos a hablar y estamos hablando mucho sobre el tema y empezaron a decirnos, claro, me avisa 3 segundos antes. Entonces, si algunos tienen algunas alarmas en el celular y en mitad de la noche, cuando todo está en silencio y me suena la alarma, me puede disparar inmediatamente. ¿Por qué hablo de las alarmas? Porque en las noches los ruidos se sienten mucho más fuertes. Mi cerebro está en modo alerta. Entonces, supongamos que vivo en un edificio y a alguien se le cayó una cuchara en otro piso. Como yo estoy pensando en la alarma, es posible que me sobresalte, que me levante con mucha fuerza y esté angustiada. ¿Qué hay de es importante? Volverle a recordar a nuestro cuerpo que está seguro y que está a salvo. Recordar. Por ejemplo, si no logro ejercer la técnica en la cama es porque estoy calientito. Eso no ayuda a que yo salga de ese bucle de pensamientos. Entonces, de allí que es muy importante que lo que podamos hacer nos saque primero de ese bucle de pensamiento, podamos llegar al aquí y el ahora. Además, cuando estamos en la cama, estamos en oscuridad. Eso hace que nos sintamos un poco más vulnerables. Entonces, si pueden dormir con una luz suavecita que les ayude a que en caso de despertarse, pues no se sobresalte tanto el sistema nervioso, les puede ayudar. Aquí es importante también entender que esto va a ocurrir durante las primeras 3 semanas. Si este malestar perdura o vemos que más bien se está intensificando, es importante empezar a pensar en acudir a una ayuda profesional. ¿Para qué?
porque el malestar se puede estar intensificando con el tiempo. Entonces, de allí que es importante ese autoconocimiento, pero en las noches es clave. Esos sonidos, ese estar totalmente en silencio o también nuestra alimentación. Nuestra alimentación entra a ser vital porque hay alimentos que hacen que el cortisol suba, es decir, que nuestro sistema de alarma esté completamente activo. Estos alimentos, si los consumimos, como las bebidas oscuras, toda la comida chatarra, toda la comida grasosa, hay muchos alimentos que ayudan a que este estrés y esta ansiedad suba. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar haciendo continuamente las técnicas, puedo estar haciendo las cosas, pero me estoy alimentando mal, no estoy tomando suficiente líquido, no me estoy hidratando adecuadamente, no estoy respirando adecuadamente porque mi cerebro necesita respirar. Entonces, eso va a hacer que me sobresalte mucho más fácilmente cuando hay ruidos, cuando hay silencios, cuando siento que mi sistema nervioso sigue en modo alerta. Si llegaste hasta aquí es porque nuestro contenido te ha parecido de valor y eso me encanta un montón. Ahora yo vengo a pedirte tu ayuda. Necesitamos seguir aumentando en suscriptores, así que por favor suscríbete al canal para que te aparezcan todas las notificaciones, compártelo con personas que sientas que le pueden servir y así entre todos seguimos haciendo que Sanar Juntas crezca mucho más. Y quiero que hablemos un poquito del tema de las redes sociales, como también el consumo masivo de contenido puede hacer que mi sistema nervioso también se vea supremamente afectado y cómo puedo ponerme a mí misma como reglas para cuidarme a mí de ese contenido también. Aquí es importante tener dos cosas vitales, pero muy vitales en cuenta. Lo primero, y presten atención a eso, es que lo que yo escucho continuamente, de lo que yo me alimento continuamente, empieza a generar conexiones nerviosas en mi cerebro. Es decir, por ejemplo, si yo escucho todo el tiempo que yo soy poderosa, que yo soy grande, que yo soy fuerte, mi cerebro va haciendo un camino que ante las dificultades me lo va a recordar como ese Pepe Grillo. Sin embargo, cuando yo consumo otro tipo de información, mi cerebro también va a estar. ¿Qué es lo que pasa con lo que estamos viviendo con las redes sociales? Entonces, lo que sucede es que mi cerebro no solamente se mantiene en alerta por toda la información que obtiene de la red social, sino que empieza a abrir un camino y a generar como cuando uno ve en una montaña que mucha gente ha pasado por ese camino. Bueno, imagínense eso, pero en su cerebro. Pero lo que están haciendo es que ese camino en todas partes está diciendo, hey, tienes que estar alerta, hey, no estás segura, hey, tienes que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese camino? Ese camino nos va a traer. Es importante que tengamos límites y nos aportemos límites. Es vital que digamos, listo, no voy a consumir más de tanto tiempo. Y adicional que podamos también trabajar el tema. Recuerden que cuando estamos scrolleando va generando un tipo de adicción a nosotros. Y si la comunicación que estamos haciendo y la que estamos ingiriendo todo tiene que ver con catástrofe, me estoy volviendo adicta a estar informada de la catástrofe. Estaba en una capacitación esta semana en una empresa y uno de los empleados me decía, es que a mí me gusta estar informado. Entonces yo le decía, hay una diferencia entre estar informado, consumir información que me permita saber en qué contexto estoy y qué estamos viviendo, y otra muy distinta, volverme adicta a que tengo que buscar esta información y el algoritmo obviamente la va a buscar para mí. Vivi, y hay algo que escuché nombrar que es la culpa del sobreviviente. Si yo estoy en una situación en la que no perdí personas, en la que mi casa está bien y ya hice todo, ya doné, ya fui a ser voluntaria, ya hice todo, pero sigo con esa culpa de es que hay mucha gente buscando a sus familias o perdió a su familia y perdió su casa, ¿yo cómo voy a seguir con mi vida normal? Es muy importante acá
Entender que el cuerpo siempre va a buscar una homeostasis. El cuerpo siempre está buscando equilibrio. Ese equilibrio que está buscando el cuerpo ante toda esta presión de lo que ha sucedido, lo que hace es que te está movilizando y está buscando. ¿Qué pasa? Que es una paradoja porque por una parte te puedes sentir agradecida por estar viva, agradecida porque tu familia está bien, pero por la otra parte podemos llegar a sentirnos hasta vergüenza de que no estemos pasando por situaciones como las están pasando los demás. Ayudar a hacer todo lo que estamos haciendo, donando sangre, enviando mercados. Mi hija me decía en estos días, mami, enviemos dulces. Los niños no tienen en estos momentos para comer dulces. Enviémosle dulces porque posiblemente no lo tengan y eso les pueda alegrar el día. Este tipo de cosas nos da sentido, pero es importante entender que hace parte del proceso natural que está viviendo nuestro cuerpo y que a nuestro cuerpo le debemos de informar y le debemos de recordar que está a salvo. Y en eso que está a salvo, ese vivir en el aquí, en el ahora. Y hay algo que a mí siempre me ha encantado de Einstein y es cuando tú amarras tu vida a un sueño, a una meta y no lo haces a una persona. Cuando tú tienes un propósito claro, cuando tú te conoces y dices, yo tengo esto, yo quiero esto, tú bailas bajo la lluvia, pero al son de tus sueños. Es decir, tú puedes volver a ti y volver a lo que de lo que te ha estado pasando a través de reconectarte con tus sueños. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy acá? Este podcast es tu sueño, hace parte de tu sueño y no solamente te ayuda a conectarte a ti, sino que ayuda a otras personas a enterarse, a educarse de lo que les está pasando con respecto a todo lo que sucedió con el terremoto y hace parte de tu propósito. Estoy segura de que si había ansiedad por todo lo del terremoto antes de esto, en este momento de conectar con tu propósito, todo el cuerpo empieza a recordar que estás alto. Sí. ¿Y cómo puedo acompañar a las personas que sí pasaron por algo catastrófico sin caer en el discurso banal de redes sociales como por lo menos estás vivo, por lo menos sigues bien o se te cayó tu casa pero tienes a tu familia? Como ser realmente empáticos con el dolor del otro. Es claro que la empatía juega acá un papel supremamente importante, si no, de por sí es el más vital. Recordemos que la empatía no es solamente aquella capacidad de yo decir las cosas en el momento indicado a la persona indicada y con las palabras indicadas. A veces eso nos queda grande y decimos como, yo, ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo llego allá? Esta es la clave para llegar a la empatía. Yo voy a leer, a escuchar las emociones del otro sin juicio. Eso es lo primero. Y hace parte del primer paso de primeros auxilios psicológicos. Entonces, desde mi empatía, voy a escuchar al otro, voy a ver al otro sin emitir ninguna clase de juicio. Luego de que yo lo escuche, voy a activar mi compasión. ¿Qué palabras desde mi compasión le puedo decir? Ay, no es para nada que te sientas así. Pues es que mira, vos no te pasó nada. Tú estás bien. No son palabras compasivas, ¿cierto? No son palabras que ayuden a esa persona a reconstruir su vida. Pero si yo le digo, te escucho, estoy aquí para ti, sígueme hablando, acá estoy. Eso hace totalmente la diferencia. Sanar comienza con un acto hermoso y es el poder hablar. Pero una de las cosas es que no todos están dispuestos a escuchar. Entonces, entender que primeros auxilios psicológicos se basa en empatía, esa capacidad de ver como tal las emociones del otro, pero yo voy a actuar con compasión por esas emociones. Y 2, una escucha activa, sin juicios. Después de que yo hago esta escucha, voy a poder ver qué es lo que la persona en realidad necesita. A veces solamente necesitamos ser escuchados.
Otras veces simplemente necesitamos un proceso de psicoeducación. Vamos a buscar un psicólogo, vamos a buscar que te atienda o es que lo que pasa es que yo quiero saber exactamente qué ocurre con esto. Bueno, buscar la información para dárselo a dónde puede ir. Entonces, para las personas que están en las ciudades que más se han afectado, entonces buscar a los entes de control que les puedan guiar en una información básica acerca de las cosas que están sucediendo en la ciudad, en lo de las donaciones para la reconstrucción de la ciudad, en cómo acceder a ellas, en cómo acceder a ayudas que está haciendo tanto el gobierno como todos los colombianos. Entonces es importante luego después de escuchar mantenernos informados y tener una educación frente a lo que está ocurriendo. Y en esa educación no solamente tiene que ver con lo que me está ocurriendo a mi alrededor, sino también con lo que puede impactar mi futuro inmediato. Entonces, de allí es importante que existan unos lineamientos a quién acudir, entonces a quién llamar, llamo a la línea 123, si me siento así, ¿qué puedo hacer? En Colombia tenemos algo muy lindo y es que en la línea 123 te pueden comunicar con una emergencia psicológica, te pueden comunicar a la policía, a bomberos, entonces esto nos ayuda mucho de que si tú tienes algo y necesitas algo en el aquí y en el ahora, a través de esta plataforma lo puedes hacer, que es asequible para todos. Pero recordar principalmente esos primeros auxilios psicológicos. Escucha activa, solamente escucha. 2, el lenguaje es de acompañamiento. Acá estoy para ti. En este instante estás seguro. Yo te acompaño. Yo estoy para ti. Abordar la información que la persona necesita o decirle, lo vamos a investigar. Yo te acompaño. Acá estoy para ti. Como seres humanos, una de las cosas que más nos impacta psicológicamente o en nuestra salud mental es la soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad empezamos a rumiar con nuestros pensamientos y no sabemos cómo educarlos o cómo recordarle a nuestro cuerpo volver a sí mismo. Es por eso que espacios como este nos ayuda a no sentirnos tan solos y a acompañar a las personas que han vivido esta tragedia. Vivi, y pues he tenido la oportunidad de hablar con diferentes personas y en experiencia propia, ¿cómo podemos perder el miedo o quedarnos en nuestra casa o salir de nuestra casa pensando en, por ejemplo, en mi caso, en quienes se quedan dentro del hogar si yo me voy? ¿Cómo podemos también ir gestionando esos miedos a la incertidumbre? Una de las cosas que la incertidumbre nos genera son todos esos escenarios que podrían llegar a suceder que podríamos atenderlos. Es importante también tener en cuenta que el instinto de nuestros animales para la supervivencia les ha permitido estar toda la vida sobre la tierra. Confiar en que ellos tienen ese instinto que les va a permitir sobrevivir ante cualquiera de estas cosas es vital. Porque es vital recordarlo, porque para que nosotros podamos ayudar, ya sea a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía, esos hijos perrunos o gatunos, o a nuestros familiares, nosotros debemos estar bien primero. Como en los aviones, primero el oxígeno para nosotros. ¿Por qué es importante esto? Me va a facilitar a mí racionalizar lo que está sucediendo y recordarle a mi cuerpo que está a salvo. Pero lo principal es cómo podemos volver a nosotros, cómo podemos volver a conectarnos con nosotros. En la medida, recordémoslo, que mayor tengamos esa conexión con nosotros, podemos estar más seguros y brindarles mayor seguridad. Así que si queremos brindarles seguridad a nuestros familiares, a nuestros animales de compañía, el primer paso es conectar con nosotros mismos. Lo que estabas diciendo de que para algunas personas está siendo difícil salir de sus casas o aún sienten todavía que el piso se les mueve, que suena la alarma del celular y es algo que, no sé, recorre las entrañas y te dice como, hey, no estás a salvo. Allí es importante
nuevamente volver a nosotros, entender que por estas 1, 2 o relativo a cada sistema nervioso, a cada persona, a cada historia, recordemos que la forma como estamos reaccionando es natural a nuestra historia, es natural a la información que tenemos. Por eso, por ejemplo, en lo que te contaba de la capacitación que tuve, nos habían 2 empleados venezolanos. Entonces decía, nosotros ya teníamos el kit de emergencias, ya teníamos la maleta, el temblor comenzó y nosotros inmediatamente evacuamos. ¿Qué significa eso? Estar informados, pero más que informados, estar educados. Cuando yo tomo una información y la llevo a la acción, yo ya estoy educada en esa información. Entonces, ¿qué le dijo la esposa? Porque ellos estaban trabajando y la esposa estaba en su casa. ¿Qué le dijo? Ay, yo cogí mi morral, cogí a mi hijo, el hijo le dijo, ay no papá, yo estaba tranquilo, cogí mi pito que tenía al lado, porque si algo se cae encima de mí, yo pito y me encuentran. Entonces ambos estaban tranquilos porque ya estaban informados y estaban educados. De allí la importancia de hacerlo nosotros y también ser conscientes de esa información y esa educación que debemos de tener. ¿Qué pasa? El educarme frente a eso me va brindando la posibilidad de generar espacios seguros para mí y por lo tanto para poder salir. Y recordar que esto también pasará. Es decir, si estábamos hablando ahora que esto o este estrés como de alguna manera postraumático que estamos viviendo, si en 1, 2 semanas no empieza a desvanecerse, ahí es cuando yo digo, hey, como quien dice, mi sistema nervioso se quedó pegado. ¿En dónde se quedó pegado? Y es importante buscar ayuda profesional. En estos momentos, ante la emergencia, habemos muchos psicólogos atendiendo la emergencia. Viví y listo. Digamos que eso desde un adulto que puede comprender lo que pasó y entender que síntomas prestarle atención, ¿cierto? Cómo lo hablamos con nuestros niños también, porque es algo que nunca les había tocado y que si vieron papás nerviosos frente a lo que pasa, cómo después del temblor me siento a explicarles y cómo también abordo los miedos que pueden tener ellos frente a lo que pueda pasar. Como tú sabes, yo soy mamá. Te cuento que lo que Sophie hizo durante el momento de evacuación fue decirle a las personas que se apartaran de un poste de luz, porque el poste podía, pues que si se caía, podía afectarlos. Pero todo el tiempo estuvo tranquila. ¿Qué hizo que estuviera todo el tiempo tranquila Sophie? Que yo estaba tranquila. ¿Cómo aprenden los niños? Observando. Los niños, por más de que les digamos las cosas, esa información no es tan fácil de digerir porque no tienen ese amplio lenguaje que podemos llegar a tener nosotros lleno de significados. Para ellos el significado más importante es mamá, es papá o es su cuidador. De allí que lo primero es hacer un trabajo propio. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar técnicas para ayudar a mi hijo a calmarse, pero si mi hijo me ve todo el tiempo nervioso y todo el tiempo en estado de alerta, eso va a hacer que así yo utilice cuentos, así yo utilice actividades, juegos para educarlo y para darle esa información, él entienda lo que realmente yo le estoy diciendo con mi cuerpo, que es que estamos en peligro. Entonces, lo principal para que ellos puedan volver así es que nosotros podamos volver a nosotros. En la medida en la que esto sucede, ellos van entendiendo mejor la información. Si yo me voy educando frente a cómo hacer, no solamente en caso de un temblor, en caso de un incendio, qué hacer ante estas cosas y ya se lo comunico una vez yo lo haya entendido, para él va a ser mucho más fácil poder activarse y activar su seguridad. Lo otro que están haciendo muchos padres y que me parece fenomenal es participar en esas actividades de donación de elementos, de ellos sienten que están haciendo no solamente algo por el otro, sino que empiezan a entender desde su empatía lo que puede ocurrir con los demás y cómo lo que ocurre con los demás no es que solamente le impacten a ellos, sino que nos impactan a todos.
Los niños aprenden, y también los adultos, a través de los ritos y a través de los símbolos, es decir, a través del juego, a través de la simbología, pero lo primero es a través de las emociones y a través del cuerpo. Nuestros aprendizajes significativos se dan a través de nuestras emociones, ya sean emociones positivas o emociones negativas, pero si recordamos las cosas que más valoramos en aprendizajes han sido a través de nuestras emociones, y así es como aprenden nuestros chiquis. Antes de continuar, queremos darte las gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, compartir cada episodio y hacer parte de esa comunidad. Tu apoyo es lo que hace posible que Sanar Juntas Podcast siga creciendo y llegando a más personas. Si este episodio te está aportando valor y quieres ayudarnos a seguir creando ese espacio, puedes escanear el código QR que aparece en la pantalla e invitarnos a un café. Cada aporte, sin importar el monto, nos ayuda a continuar con este proyecto y a seguir compartiendo conversaciones que sanan. Gracias por creer en Sanar Juntas Podcast y por caminar ese proceso con nosotras. Ahora, continuemos con el episodio. Vivi, ¿y cómo poder esa división entre acompañar al otro, a quienes sí tuvieron pérdidas familiares o de su estructura o de su trabajo, y así haciendo todo para que ellos, pues para ayudarlos a ellos, pero sin dejar de seguir con mi vida, porque en estos días veía algo, si yo como emprendedora dejo de producir, también pues no voy a tener cómo ayudar a reconstruir el país. Aquí es importante algo. Yo se lo decía a una paciente hace poco y es una frase bastante fuerte. Lo estábamos hablando en relación a que tenía una pareja súper tóxica que estaba buscando dejar. Y yo le decía, cuando nosotros buscamos ser el ángel en la vida de los demás, pero no somos el ángel en nuestra propia vida, nos convertimos en nuestro propio demonio. Es decir, cuando yo tengo una sobreempatía con los demás, cuando los demás son los primeros, ocurre lo mismo que con la emergencia. Ocurre lo mismo que con la emergencia en el avión, en el terremoto, en un incendio. Si yo pongo a los demás primero y no me pongo a mí, mi bienestar, para yo estar bien, para poder que los demás estén bien, ahí es cuando yo me convierto en mi propio demonio. Ser el ángel de los demás, pero también ser el ángel en mi vida. Hay muchas personas que aún, y me ha ocurrido con algunos pacientes que son emprendedores, que se sienten culpables de retornar a la normalidad mientras el país está viviendo tantas cosas. Yo le hablaba a una de mis pacientes y me decía, lo que pasa es que por estos días no vendí y yo por un día que no venda, pues yo no puedo salir y dar la donación súper grande. Yo le decía, primero es que tú estés bien, que tengas todos los aspectos básicos en tu vida. Porque ¿qué pasa? Si dejas de trabajar y dejas de tener los elementos básicos, pues vas a estar más aún en el modo alerta. Si no tienes para los servicios, para el arriendo, para las cosas, o si eres empresario y no tienes para pagar entonces la nómina, entonces vas a entrar en modo alerta y este bucle de estrés no va a parar. Entonces, tú te puedes ocupar de seguir creciendo y seguir ayudando. En la medida en la que uno crece, los demás también crecen, no al contrario. O sea, en la medida en que yo decrezco, los demás crecen. No, si yo crezco, tú creces. El mundo es una relación gana-gana. Total. Pero es como lo enfrento sin miedo a ese qué dirán, porque hemos visto las funas tan horribles que han hecho en redes sociales, o cómo estoy preparado también para responder de una manera empática y con el corazón ante lo que me dicen. A mí me gustó mucho una publicación que hizo una empresa. La empresa ha sido acopio de donaciones, pero luego hizo una publicación para dar transición de las publicaciones de las donaciones, de las ayudas, a las publicaciones que ya tenían que ir con la empresa. ¿Por qué? Porque eso mismo tiene que pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que recordemos,
Los seres humanos somos flojos por naturaleza. Nuestro cerebro no le gusta cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Si eres una empresa que está trabajando mucho en las redes sociales y estás trabajando todo el tiempo en redes sociales, hablando en redes sociales y empiezas con todo lo que ha pasado, todo el tiempo estás hablando del terremoto, estás colocando información, estás colocando que los desaparecidos, que se necesita esta ayuda y esta otra, y de un momento a otro saltas al contenido, pues eso va a ser una funa inevitable. ¿Por qué? No por la sensibilidad, no solamente por la sensibilidad en la que estamos todos, sino porque no hubo una transición tranquila, una transición segura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo podemos hacer de una manera paulatina, es decir, o informar a nuestra audiencia que sí, seguimos apoyando todo lo que estamos, pero también vamos a ir dando ese paso a lo que necesitamos seguir viviendo y necesitamos seguir haciendo. Y lo otro es entender que las personas no las podemos controlar. Ocurre mucho que cuando nosotros nos montamos en ese papel del deber ser y de querer controlar todo lo externo a nosotros, lo que ocurre es al contrario. Ocurren las cosas más incontrolables, las funas, todo esto. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ser humano es incontrolable. Nosotros nos podemos responsabilizar de nosotros, pero no nos podemos responsabilizar de la imagen que los otros tienen en sus cabezas de nosotros, ni siquiera del imaginario o de las historias que tienen. Recordemos que todos somos héroes y villanos en la historia de alguien. Entonces, si por un momento ocurre que por toda esta situación en la que estamos tan sensibles, nos convertimos en el villano de alguien, es entender que la forma en la que esa persona me dio significado a mí tiene que ver con su historia, pero no tiene que ver con la mía. Y por lo tanto, su visión está, mira, la visión de cada uno de nosotros pasa por nuestra alimentación, nuestra forma de ejercitarnos, nuestra respiración, todo lo que consumimos, ya sea en conversaciones, en preguntas, en las redes, en los libros, todo lo que consumimos nos permite asociar lo que vemos a un contenido anterior. Y en esa medida le damos ese significado a lo que estamos viendo nuevo. Le explicaba yo a mis pacientes en las relaciones. No, cogía un tarro con marcadores y le decía, lo que pasa es que tenemos atención selectiva. Si tu historia dice que las mujeres para vincularte y para tener una relación son así, no importa que el mundo esté lleno de miles de marcadores diferentes, tú vas a escoger el mismo marcador hasta que comprendas que el mundo tiene una diversidad enorme y que realmente somos un multiuniverso, cada persona es un mundo. Entonces, lo primero es trabajar en nosotros. Nada nos va a detener a que las personas puedan o no opinar, pero sí a que nosotros hagamos las cosas bien para nosotros. ¿Y cómo podemos desde nosotros autogestionar esa culpa que sentimos por seguir publicando cosas que ya no tienen nada que ver con la emergencia, aunque sigamos incluso ayudando o aunque ya hayamos ayudado de la manera en la que lo podemos hacer? Esa culpa tiene que ver no solamente con lo que está sucediendo y con lo que está sucediendo con nuestro país y nuestras cosas. Ayer veía una publicación de Gracie es caleña, y decía que ella estaba ahí, creo que estaba abriendo el concierto de Karol G, y que ella estaba allí trabajando, pero que su corazón estaba ahí y que lo que mejor podemos hacer es seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Esa culpa no solamente viene de todo lo mediático que está ocurriendo, sino también de algo que nos enseñaron muy, muy arraigado a todos nosotros y que tiene que ver algo mucho con la cultura latinoamericana, y es: si te portas bien, te doy un regalo. Si te portas bien, si ganas el año, te regalo tal cosa. Sí, eso nos llevó a muchos a jugar el papel de la niña buena
o del niño bueno. ¿Qué es lo que ocurrió con ese papel de la niña buena y del niño bueno? Que lo bueno ahora es ayudar. Que si yo hago algo diferente a ayudar, entonces no estoy siendo un niño bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar a ese niño bueno? Decirle que no hace falta, que lo que podemos hacer y está en nuestro alcance, lo haremos. Pero lo que no está en nuestro alcance, no lo vamos a hacer y que primero también tenemos que sobrevivir nosotros. Empezar a transitar ese niño bueno y esa niña buena es súper importante porque recordemos que esto no solamente tiene que ver con el terremoto. Cómo estamos actuando, cómo estamos respondiendo, qué estamos sintiendo, tiene que ver con toda la historia antes del terremoto, con todas nuestras conversaciones antes del terremoto y a todo lo que le damos sentido o no en nuestras vidas antes del terremoto. Alineándolo un poquito al tema de la culpa, cómo las personas que sobrevivimos, es decir, estamos agradecidas por que sobrevivimos, pero a la vez nuestras emociones nos están desbordando por el tema de por qué no nos pasó nada a nosotros, porque otros sufrieron y nosotros no. Si bien nosotros estamos, y hay muchas teorías que hablan de que estamos conectados unos con otros, desde la física cuántica hablan que energéticamente estamos conectados unos con otros y la psicología profunda lo trabaja así, que es como la psicología que yo trabajo. También es entender lo que decía Maturana, no el director técnico, y es que somos un multiuniverso. Es respetar la historia del otro y respetar mi historia. Es como esto. A mí llegan casos que muchas veces son muy dolorosos. Otros que digo, Dios mío, ¿cómo ha hecho esta mujer o este hombre para sobrevivir? Muchas veces me han preguntado, ¿qué haces después de que los escuchas, después de que sabes todo lo que han pasado? Y yo les digo que honro su historia, respeto su historia y honro y respeto profundamente la mía. Hay algo que cuando... No, de las veces que hemos hablado, te habrás podido dar cuenta que tú me preguntas cómo estás y yo te respondo feliz. Aún en medio de si hablamos todo este tiempo, ¿cómo estás? Feliz. ¿Por qué? Porque honro mi historia, honro cada cosa que ha pasado con mi historia. Eso no hace o no evita, antes eso lo que más hace es que honre con mayor amor la historia de los demás. Que honre y me prepare con mayor amor para acompañar a los demás. Mi propósito es acompañar vidas y empresas positivamente, buscar esa transformación. Cuando yo me conecto con mi propósito, estoy honrando mi vida. Pero cuando yo entiendo y comprendo que cada persona tiene su historia y la respeto y con profundo amor, como quien dice, me descalzo para honrar la historia de los demás y la respeto, entendemos que somos dos universos completamente distintos y que por lo tanto tenemos una historia distinta y que ambas historias son supremamente valiosas. Vivi, ¿y cómo procesamos emocionalmente el haber visto sufrir a personas que incluso no conocemos? Yo me considero una persona sobreempática. ¿Cómo procesamos ese de hay mucha gente sufriendo, yo no puedo hacer nada más? Pero ese dolor también como que se ancla a mi vida cotidiana. Hay algo, y te lo voy a dar con este ejemplo, para que veamos que la vida no es tan desconectada como pensamos. Cuando yo empecé haciendo psicología clínica, yo empecé haciendo psicología con niños y atendía a niños todo el tiempo. Al principio llegaba llorando a la casa de niños todo el tiempo. Y empecé haciendo psicología de niños y poco a poco, en la medida que también fue creciendo nivel de conciencia, empecé a atender a los adultos y así. Hace relativamente poco fui a atender a una niña y dije, no puedo atenderla, debo de remitirla. ¿Por qué? Porque entonces lo que ocurría con la historia de esa niña, ¿por qué me estaba cargando o no estaba logrando respetar esa historia? Honrar esa historia. Y es porque estaba preguntándome, ¿y si le pasara a Sofía eso? ¿Y si Sofía llegara a sentirse así?
¿Y si como mamá no me doy cuenta de las cosas que le están pasando a Sophie? Entonces, cuando crucé esa línea, dije, desde la parte ética y profesional, debo de remitirte, pero en ese momento de vida dije, en este momento, por diferentes circunstancias con mi hija, niños que estén contemporáneos a ella, Sí. los voy a remitir. Y estos niños van a estar con otros colegas. ¿Por qué? Porque su historia me pone en reflejo, en espejo de lo que podría o no ocurrirle a mi ser más importante. Entonces, si lo vamos al terremoto y vemos esta situación, ¿qué es lo que pasa? Lo vemos en espejo. Si me hubiera ocurrido a mí, y si le ocurriera a mi pareja, y si le ocurriera, entonces, claro, vemos, una de mis hermanas es altamente empática con los animales. Entonces, yo te aseguro que veo una historia sobre algún animal y ella, claro, ella adora a su perrito, ella adora a Jacob, entonces como que cada animal que pueda haber sufriendo, eso para ella es como un proceso de que le toca, como si le estuviera pasando a Jacob. Entonces, hay algo y es que nosotros en el momento en el que empezamos a crecer y empezamos a trabajarnos a nosotros, trabajar nuestro propósito, seguimos honrando más la historia del otro. Mira lo que te conté. ¿Yo en qué aspecto debo de crecer? En aspectos de sentirme segura con el cuidado de Sophie, sentirme que todas las mamás tenemos una etapa horrible en la que nos sentimos súper culpables de todo, de si duermes, si no duermes, de todo. O sea, con ellos nos entregaron una maleta de culpa, pues yo debo de reconocer que debo de aprender allí, que debo de crecer allí, que debo de avanzar allí. Es lo mismo que ocurre cuando yo me conecto con el sufrimiento del otro. ¿Desde dónde me estoy conectando? ¿Desde mis propias heridas? ¿Desde los procesos y los significados que no he desarrollado en mí? ¿O desde un proceso empático? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos salvarnos a nosotros mismos a través de salvar al otro. La ganancia que estamos obteniendo de salvar al otro es como si buscáramos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Que no estamos ayudando al otro, estamos buscando ayudarnos a nosotros. Entonces, pero si nosotros sanamos, si nosotros crecemos, vamos a poder no solamente acompañar al otro de una mejor manera para su sanidad, te aseguro el crecimiento del otro va a ser supremamente más rápido. Sí. ¿Por qué? Porque tú ya sanaste, ya le puedes decir, ¿sabes qué? Yo pasé por ahí. No solamente sé esto, sino que te puede ayudar a esto. Las personas, lo que te decía de los venezolanos que ya pasaron por el terremoto, que pasaron sus familiares, entonces dicen, ¿sabes qué? Yo ya pasé por ahí y aprendí esto. Puedes hacer esto. Entonces, ahí es importante entender que algo en mí está herido, que quiere salvar al otro a través de mis heridas. Entonces, ¿cómo? Otra vez volvemos. En la medida en la que yo estoy bien, los otros también lo están. En la medida en la que yo estoy bien, puedo acompañar mejor a los otros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo buscar sanar al otro para sanarme a mí que buscar sanar y acompañar y ayudar al otro para ayudarlo a él. No es lo mismo. Cuando lo hago para ayudarlo a él, porque yo estoy sano o sana, mi nivel de conciencia es diferente y la persona lo va a recibir de una manera diferente. No lo va a recibir ay, pobrecito de ti. Y eso, al contrario, lo que hace es que lo ahonda más en esos sentimientos y en esas emociones de dolor. Entonces, ¿qué puedo hacer para salir de allí? Crecer yo para ayudar a crecer a los demás. Pero primero yo. Total. Vivi, para ir cerrando, tengo una pregunta y es, ¿hay que dejar de pensar en el terremoto? ¿Hay que distraernos? ¿Hay que hacer otras cosas? Para mí todas las experiencias son de aprendizajes. Y hay un proverbio que dice, todo es para bien.
Cuando nosotros tratamos de meter las cosas por debajo, como digo yo, por debajo de la alfombra o meterlos en el cuarto útil y tratar de olvidarlos, nada en nuestra vida se olvida. Nada, por más de que tú trates de meterlo debajo del colchón, debajo de la alfombra, eso no se va a ir. ¿Qué podemos hacer? Educarnos en entonces las aplicaciones que tenemos, cuáles son las salidas que podemos tener, cuál es el espacio seguro dentro de lo que está a mi alrededor para yo estar segura. En el caso de tener animales, por ejemplo, tener al lado de la puerta siempre El guacal. el guacal, o sea, ¿cómo podemos hacer para psicoeducarnos frente a todo lo que podemos hacer nosotros? En esa medida en la que nos educamos, nos alejamos un poco de todo, o sea, consumimos información, pero información que sea útil para nosotros y para los demás. No información amarillista, no información morbosa, información útil. Entonces, en esta medida entendemos lo que pasó, entendemos cómo actuar a futuro, nos sentimos seguros nosotros y podemos también al seguir ayudando a los demás. Vivi, tú ahorita me hablabas de la unión que ha habido entre psicólogos. ¿Dónde podemos encontrar ayuda para los que están transitando esas emociones y no saben cómo alzar la mano? Bueno, todas las ciudades tienen una línea de salud mental. Sin embargo, algunas comunidades de psicólogos también lo estamos haciendo. Personalmente, yo estoy en la plataforma de Doctoralia y Doctoralia habilitó en cada uno de los psicólogos que quiere ser voluntarios que en su agenda puedan separar consultas de manera gratuita, todas las que tienen que ver y estén relacionadas con lo que hemos vivido con el terremoto. Entonces, si tú entras a Doctoralia, puedes buscar el psicólogo que deseas o, por ejemplo, a mí me encuentras en la página de Doctoralia con Carol López, psicóloga, y abajo en servicios hay uno que dice Doctoralia Solidaridad. Ese servicio está en 0 pesos y la idea es acompañar a las personas que, al menos desde mi parte, hasta que ya puedan estar pues como estables frente a todo lo que están viviendo. Vivi, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tanta información. Creo que ese espacio, como tú lo decías, es mi propósito y es lo que puedo entregar desde la ayuda que entre todos podemos dar a quienes están pasando por algo referente al terremoto. Muchas gracias por haber venido, sabes que esta es tu casa, y a ustedes muchas gracias por habernos visto. Recuerden compartirle eso con quien sientan que les puede ayudar. Creo que entre todos seguimos sumando y este espacio puede ser la manera también de ayudarle al otro, decirle estoy aquí contigo. Y recuerden suscribirse, seguirnos, comentar si quieren que tratemos un tema en particular y cuídense un montón.